es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y Yo, que tiene estilo de joropo. En Villanueva, Casanare, transmite 88.7 FM Estéreo, Ondas de Lupía, emisora comunitaria de la Fundación para el Desarrollo de Lupía. Territorios al aire, último capítulo de esta versión de Territorios al aire, que seguramente vamos a tener más. Es el medio ambiente y el cambio climático. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, dígame que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. Que le han hecho al bosque, Padre, que no hay un árbol. ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, Padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, Padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, Padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, Padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción... Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas. Pare, digueu-me que li han fet al riu que ja no canta. Hola, mi doctor Elkin. ¿Usted nos podría explicar por qué la acción popular se instaura relacionada con el medio ambiente? Pues mire, hay dos aspectos, que es el del sentir de la comunidad, y hay otro que es lo que ha querido la ley decirnos sobre ese sentido. Lo que pasa es que la ley, la Constitución Nacional, en su artículo 88, creó una acción popular, que es una demanda defendiendo los derechos colectivos de un conglomerado
en caso de que se afecten o se vean afectados o haya peligro de que se afecten. Entonces se creó ese mecanismo que a buena hora la Constitución de 1991 trajo para proteger esos derechos colectivos. Esos derechos colectivos están descritos en una ley que en razón a ese artículo 88 de la Constitución se creó, que es la ley 492 de 1998, donde describe cuáles son los derechos colectivos. Los derechos colectivos son más de una docena. Pero nosotros notamos de lo que ve Villanueva que están gravemente afectados derechos colectivos como el ambiente, el derecho a un ambiente sano, el derecho de existencia del equilibrio ecológico, que es muy importante, la salubridad pública, la salud pública, el acceso a servicios públicos domiciliarios, que es uno de los que más se ven afectados en este momento en el municipio. La prevención de desastres y la realización de construcciones, edificaciones, subdivisiones sin los requisitos legales que dice la Constitución y la ley. Esos derechos colectivos se ven seriamente afectados con la presencia de los loteos ilegales, porque no son otras cosas, no son asentamientos humanos, sino loteos ilegales. Ahora vamos a escuchar a los expertos en el tema del medio ambiente, dándonos sus opiniones y brindándonos su conocimiento respecto al medio ambiente. Hola, mi doctor, ¿y qué tal si escuchamos a una persona bien conocedora del tema del cambio climático? Y él es Osvaldo Rodríguez Jerez, que es un guarda ambiental, director de la Fundación Cajeto, protectora del medio ambiente. Osvaldo, ¿cree usted en el cambio climático? El cambio climático es una realidad. Realmente, claro que sí. No es un mito. Listo. ¿Cuáles han sido sus consecuencias más evidentes, Osvaldo? Bueno, para nadie es un secreto que el cambio climático no solamente nos expone a una cantidad de efectos, por ejemplo, como en la falta de control frente a las oleadas invernales y hacia los veranos extensivos. Entonces, en esas dos transiciones siempre se crean afectaciones graves, no solamente a las comunidades, incluso por las inundaciones prolongadas que se generan una cantidad de damnificados, sino también en los veranos extensivos la pérdida de una gran cantidad de biodiversidad. Por eso no podemos negar que esto es una realidad, que no es un mito y que efectivamente estamos frente a una situación que si no colocamos de nuestra parte cada vez va a ser peor. Tenemos un recurso hídrico importante para el desarrollo de Villanueva. ¿Cómo protegerlo y mitigar el daño a largo plazo? Primero que todo tiene que haber un compromiso serio de las autoridades ambientales departamentales. Mientras las corporaciones autónomas regionales no se centren verdaderamente, no prioricen las problemáticas de los territorios, no vamos a proteger el recurso hídrico. Estamos viendo el recurso hídrico afectado también precisamente por diferentes aspectos de expansión, incluso de las mismas poblaciones, en sitios donde no se debe realizar, pero también el afán de producir alimento y la falta de control frente a sobrepasar las fronteras agrícolas, que también nos ocasiona grandes daños. ¿Cuál es el compromiso de las corporaciones frente al cambio climático y sus acciones específicamente en la protección del medio ambiente en relación a nuestro entorno? Se habla mucho y se hace poco. Se habla de abordar una cantidad de normatividades, de darle cumplimiento a una cantidad de seguimientos, pero en realidad cuando se trata de dar diagnósticos frente a la problemática, son demasiado demorados los diagnósticos. Un ejemplo, en algunas situaciones de contaminación que se han colocado en conocimiento, el diagnóstico sale 2-3 años después. Entonces, cuando a esa demora de ese diagnóstico, pues obviamente el daño está mucho más grande y mucho más difícil de controlar.
El ordenamiento territorial cumple un papel en lo ambiental y frente al cambio climático. Claro. El desordenamiento, digámoslo así, nos ocasiona grandes problemas y yo creo que es uno de los factores más o mayores que posibilitan que no podamos ejercer control incluso sobre nuestro recurso hídrico, porque estamos hablando de que si construimos una vivienda, un ejemplo, si construimos una vivienda sobre un sitio determinado donde no hay un estudio específico, donde no hay una planeación, donde el uso de suelo no es el adecuado para construir, pues estamos expuestos precisamente a la contaminación incluso de las aguas profundas. Tengamos en cuenta que vivimos en un territorio, por ejemplo, para el Casanare, que la mayoría son sabanas, pero que en sus profundidades pues tenemos aguas subterráneas que resurgen en otros sitios y que alimentan acuíferos y que pues al no tener un control de esas viviendas, pues al no haber alcantarillado, al no haber una red que nos permita controlar las aguas residuales, pues ellas se van a ir sin control y van a quedar precisamente mezcladas con las aguas subterráneas que van a llegar a los sitios de donde nacen los arroyos, donde nacen los caños y donde se alimentan los acuíferos, y de ahí de esa agua precisamente es donde nosotros los humanos nos alimentamos. En estos procesos de desarrollo la sostenibilidad es indispensable y en un mundo globalizado cada vez entendemos más la incidencia que tiene en el desarrollo de una región la sostenibilidad. Desgraciadamente hace 40 años todos estos conceptos de sostenibilidad no los teníamos tan claros. Un ejemplo parecido a lo que nos pasa con el espacio público de Villanueva. Las cosas se hacían de buena fe, pero agrediendo a la naturaleza. Hoy en día, en este mundo globalizado, la sostenibilidad es indispensable para poder participar del desarrollo. Entonces nosotros a veces cuando hablamos de sostenibilidad, entonces como que entendemos es esa relación con la naturaleza, y resulta que hay una sostenibilidad laboral. Entonces mejorar las condiciones de las personas que participan en estos procesos de desarrollo. La sostenibilidad financiera. No podemos estar pensando que es irrelevante de dónde vienen los fondos, de dónde se están desarrollando, de dónde se produce el desarrollo. Entonces son todas estas cosas. Ahorita hay unas normas supremamente estrictas en cuanto a deforestación, y ya no es que me vino una inspección de la CAR a ver si yo tumbé, no, es que en unos computadores en Holanda ya se sabe que en el predio ya las localizaciones están perfectamente establecidas, entonces ya se puede saber si en un predio en Colombia, en Villanueva, en la zona rural de Villanueva, fue sometido a deforestación o no. Esas son huellas que quedan y que son irrefutables. Entonces, si nosotros queremos participar de ese mundo globalizado, debemos entender que tenemos que someternos a esas normas de manejo ambiental sostenible en todos esos aspectos, en el aspecto financiero, en el aspecto laboral, en el aspecto ambiental. Entonces, y ya no tenemos disculpas porque, lo que hemos hecho de buena fe durante tanto tiempo nos está cobrando en este momento la naturaleza, porque el cambio climático es un hecho. Hemos sido nosotros, digamos, en la filosofía del desarrollo, siempre se pensaba que la naturaleza era un regalo de Dios para el hombre, y entonces que el hombre podía hacer lo que quisiera con la naturaleza.
y eso es algo que nos lo enseñan nuestras ancestros indígenas, en donde el hombre es parte de la naturaleza, no es el dueño de la naturaleza, es un ser vivo que debe convivir con la naturaleza. Entonces yo creo que esos conceptos se han aclarado, ya no tenemos la disculpa de que no sabíamos cómo operar, y nos toca ahorita tratar de frenar todas esas agresiones que hemos cometido. Yo creo que en estos 40 años de desarrollo de Villanueva se han logrado cosas muy importantes en muchos aspectos, pero nos falta mucho por desarrollar, y sobre todo por deshacer lo que hemos hecho. Porque digamos, si hablamos del desarrollo urbano de Villanueva, una maravilla lo que comenzamos a hacer, pero el epílogo es tremendo. No supimos ponerle límite a ese desarrollo urbano y hoy nos le está cobrando. En el campo rural lo mismo. Entonces hicimos cosas supremamente importantes, pero hoy ya sabemos que tenemos que hay límites, que uno de los bienes más preciados es el agua, es el aire puro, y por eso tenemos que pelear hasta el final para tratar de revertir esos procesos que nosotros nos hemos encargado de complicar. Carlos Amaya, defensor del agua y líder ambiental. ¿Cambio climático, mito o verdad, Carlos? Bueno, cambio climático, mito o verdad, pues realmente es una verdad. Aunque yo recuerdo que cuando estaba todavía en mi proceso de formación, ya nos enseñaban o nos direccionaban a que la palabra ya no era cambio climático, o el término ya no era cambio climático, sino variabilidad climática. Dado que para nuestro caso, en la posición en la que estamos nosotros ubicados geográficamente, pues nosotros no tenemos estaciones de clima. Por el contrario, teníamos dos campos: verano o temporada de sol, invierno o temporada de lluvia. Para nuestro caso, y hoy en día, que es fácil percibirlo, yo creería que si hacemos una encuesta, una entrevista, le preguntamos a las personas este año de cuándo a cuánto fue verano y de cuándo a cuánto fue invierno, solo en el año 2024 podríamos definir que ni siquiera los dos periodos que tenemos nosotros siguen estando estables o siguen estando en el mismo periodo de hace 5 o 6 años, o sea, periodos demasiado cortos de variabilidad. Con base a todo lo que nos cuenta Carlos, ¿cómo pudimos probar que el cambio climático ha afectado a la región de Villanueva? Pues no solo la región de Villanueva, ¿no? Realmente... Pero específicamente hablemos para los incrédulos de la región. Vale, lo que pasa es que cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de ciclo hidrológico, ciclo hídrico. Y dentro de ese ciclo, pues hay aspectos o hay factores que yo debo mantener para que el ciclo siga o el ciclo permanezca. Al tener una variabilidad climática en nuestro territorio, quiere decir aumentos repentinos de la precipitación o reducciones repentinas de la precipitación, o en el caso de este año que se presentaron los dos factores, que ni siquiera el IDEAM pudo decir, oiga, se pusieron de moda las aplicaciones de seguimiento del clima, de todo ese tema, porque ya ahora sí la gente dice, no, es que esto ya no podemos decir como antes, que iba a ser sol y hacía sol, o que esta temporada iba a ser, no, de repente está haciendo un solazo y nos cae un aguacero. Entonces, nosotros en Villanueva tenemos algunas áreas que las consideramos zonas de amortiguación hídrica, ¿sí? Zonas de abastecimiento, zonas de reserva hídrica. Y cuando hablamos de que normalmente sabemos que esas áreas en sus tiempos deberían estar protegidas o deben estar preparadas para recibir toda esa amortiguación hídrica, el mismo cambio que hemos tenido nosotros no solo en torno a la percepción del clima que tenemos, sino de la ampliación o llegar a intervenir áreas. Sí, porque esta área, pues yo, como lleva tiempo sin llover o eso, no me di cuenta que era un área de natural reserva, pues la intervengo, le doy un cambio de uso del suelo y pues
como no pensábamos que ahora iba a llover diferente, pues construimos una casa, cultivamos, pusimos un cambio de uso del suelo y pues drásticamente el impacto de que de repente, como no esperamos que iba a llover, llovió, hubo una variabilidad, me generó inundaciones, afectaciones y pues eso termina teniendo un coletazo económico. El urbanismo ilegal nos afecta ese recurso hídrico, Carlos. Claramente el agua de Villanueva o todo lo que tiene que ver con el abastecimiento del agua de Villanueva reposa lo más cercano a la cabecera de la cordillera. En este caso nosotros tenemos que hablar que las zonas de recarga hídrica del municipio de Villanueva están acentuadas paralelamente paralelamente a las áreas que se han urbanizado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos urbanizado no hacia la zona en la que se reduce las áreas de amortiguación hídrica o las áreas de reserva hídrica, sino que hemos urbanizado sobre ellas. Entonces, como te lo venía diciendo, ya no llueve igual, ya los cambios climáticos están afectando no solo la parte atmosférica, sino la parte de subsuelo y adicionalmente ponemos sobre esas áreas una serie de descargas de agua pero contaminada que cambia sus características, sus concentraciones, sus cargas y pues evitablemente el peso del agua mismo por las concentraciones hace que ella se sumerja, la palabra es tenga un mayor nivel de porosidad y la palabra es se hunda, no es la palabra que se vaya hacia el fondo y ya no tengamos afloramiento. Y empalmar, percolación. Listo. Pero espérate, la idea nuevamente y nosotros empalmamos. Es la percolación del agua y contaminación de los acuíferos. Aumenta su nivel de permeabilidad del agua y lo que hace es que su nivel freático disminuya. Eso hace que no tengamos los mismos afloramientos que teníamos anteriormente. El ordenamiento territorial cumple un papel en lo ambiental y frente al cambio climático. En jerarquía de la organización o el orden del uso del suelo está primero inclusive los ordenamientos de cuencas, los PONCA. Esto porque naturalmente o históricamente las civilizaciones crecen en torno al agua. Yo me organizo donde hay agua. Si no hay agua, pues es el primer limitante de crecimiento de una sociedad. Quizás nosotros hemos crecido tan rápido porque en medio de todo estamos rodeados de agua. Ahora, hay que entender que esas aguas tienen diferentes concentraciones, características y niveles hidráulicos, ¿no? No siempre puedo aprovechar, por más de que tenga yo el UPI acá, me queda difícil sacarlo porque está debajo de mi cota. Así lo tengo acá, ¿sí? Entonces, es importante entender que si yo me organizo en torno al agua, ¿sí?, lo que primero o lo que priorizo es la protección de ese eje del cual yo me voy a desarrollar, como la familia, ¿no? La familia está en torno a una mamá o a un papá o a un viejo, a un anciano, y yo sé, en torno a ellos. Cuando no está ese, se disgrega. Entonces nosotros, claro que tenemos que tener el tema ambiental y en torno a la vida, es el desarrollo en torno al agua. Entonces está el PONCA que me dice, oiga, me desarrollo y mis actividades tienen que ser de esta forma. Asimismo, vienen los esquemas de ordenamiento, vienen los planes básicos, el EOT como tal, y nos dice, oiga, aquí usted debe organizarse de esta forma no solo porque hay unos factores ambientales que puedo percibir fácilmente, como los corredores ecológicos o ponernos acá porque es que aquí hay comunidades de ecosistemas naturales, entonces no los puedo intervenir. El medio ambiente también el ambiente también es el ruido, también es la emisión de olores, también es el manejo de residuos y toda esa serie de condiciones que ya uno habla en el tema de urbanismo. ¿Cómo me voy a organizar para que sea correcto la actividad que yo realice con relación al entorno en el cual yo voy a estar? ¡Hala, Carlos! ¿Tú crees que el calentamiento global y el cambio climático es mito o es verdad? No, eso es una realidad, no podemos esconder, no podemos tapar el sol con un dedo, lo estamos viviendo, se están viendo diferentes acciones
de la respuesta de la naturaleza ante las agresiones que se han hecho desde el punto de vista antrópico. Entonces es una realidad y tenemos que hacer algo para detener ese problema grande. Carlos, con base a la respuesta que me acabas de dar, ¿qué sugerencias le podríamos dejar a las nuevas generaciones para el cuidado del medio ambiente? Bueno, varias cosas. Lo primero es que nosotros como padres de familia, como abuelos, entendamos que los niños son el futuro de la humanidad y que los niños son los que están encargados en este momento de capacitarse para defender el medio ambiente y la biodiversidad. Por lo tanto, hay que inculcarles a los niños ese amor por la naturaleza, hacerles entender de que si tenemos agua podemos vivir, de que si tenemos aire podemos vivir, de que si tenemos el sol y todas las cosas de la naturaleza podemos vivir. Por lo tanto, hay que recomendarles que dejemos un poquito los medios de comunicación como el teléfono y que nos dediquemos a analizar, a estudiar. Y una de las cosas importantes que se trató en la COP16, hay que sensibilizar a los niños. Carlos, cuénteme una cosa, ¿qué tiene que ver el medio ambiente con el ordenamiento territorial? Uy, qué pregunta tan difícil de contestar, pero a la vez muy lógica. Claro que sí, si nosotros no ordenamos el territorio como lo debemos hacer en torno al agua, porque si no ordenamos el territorio en torno al agua no estamos haciendo nada. Entonces, si vamos a hacer una urbanización, una vía, un puente, cualquier cosa, pues tenemos que tener en cuenta el agua. ¿Qué cantidad de agua tenemos? ¿Qué estamos haciendo con esa agua? ¿La estamos subutilizando? ¿La estamos contaminando? Pues claro que sí. Ahora, en el caso del desordenamiento territorial que ha habido, pues lo que hacemos es contaminar el agua. En Villanueva tenemos un acuífero muy grande, pero sobre ese acuífero hay miles de lotes y hay miles de pozos sépticos que están contaminando ese acuífero. O sea, estamos contaminando, envenenando el agua que posteriormente vamos a tomar para alimentarnos. Luego, el problema es supremamente grande. Y solamente cuando entendemos que las urbanizaciones tienen que construir casas dignas, viviendas dignas para la gente, pues entendemos que si no hay parques, que si no hay árboles, que si no tenemos protegido el agua, que si no tenemos asegurado la recolección de los residuos sólidos, lo que mal llamamos basuras, pues no estamos en nada y estamos creando un problema social y ambiental supremamente grave. Hola, mis doctores. Una pregunta que surge ya para finalizar esta temporada, como lo dice Fernando. ¿Ustedes me pueden ayudar a aclarar qué tiene que ver este tema de la acción popular con el medio ambiente y el cambio climático? Ya escuchamos a Elkin, que hace una serie de planteamientos del por qué, que lo impulsó el tema de la acción popular. Está claro el componente ambiental, cómo es que una ocupación indebida de unas áreas protegidas está afectando la garantía o el manejo que se hace de un acuífero que nutre el acueducto municipal. Parece que jugáramos con candela. En este momento atentamos contra los elementos básicos naturales, contra la dotación de agua, y seguimos muy folclóricamente esperando que alguien venga con la capa protectora a taparnos de los rayos del sol, del ozono, o a quitar todo lo que nos está afectando. Creemos que la piedra angular en este momento con relación al ordenamiento es el tema de la acción popular, los usos del suelo, la clasificación del suelo y el uso desmedido que estamos haciendo, afectando recursos naturales sin ningún tipo de recato ni de prevención. Pareciéramos que no hubiéramos aprendido de las experiencias depredadoras que escuchamos, de que mucha gente con historia en el llano se lamenta de muchas acciones que hicieron y que afectaron el ambiente. Y hoy seguimos alegremente repartiendo daños por diestra y siniestra sin contemplar el futuro que le espera, no a nosotros que ya estamos un poquito criados y al otro lado de la barda, sino a toda la gente joven y a los niños que vienen y al futuro que les espera. En este último programa tenemos que volver a recoger lo que habíamos planteado incluso en el primer programa.
y es que el territorio es un espacio geográfico construido socialmente. Y lo que hoy tenemos ha sido justamente, como lo plantea ahorita Germán, el uso desmedido y desordenado de una provisión generosa que nos ha dado la naturaleza en materia de suelo, en materia de vegetación y en materia de agua. Hoy estamos prendiendo las alarmas justamente por ese déficit que empezamos a vivir, y no es casual que el juzgado haya aceptado la acción popular justamente cuando el gobierno nacional y el Plan Nacional de Desarrollo nos están invitando a que ordenemos el territorio alrededor del agua. Tenemos que volver a revisar el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Túa, al cual pertenece el Banco de San Pedro. Tenemos que seguir avanzando en la posibilidad de tener el ordenamiento y manejo de la cuenca del río Upía, y tenemos que propiciar que las corporaciones autónomas regionales que se organizaron, que se crearon justamente para ayudar a defender nuestros recursos naturales, cumplan con su función. Luego, esta es una tarea inmensa, es una tarea que no le corresponde solamente a la administración municipal, no solamente a los funcionarios públicos, sino a toda la sociedad en su conjunto, y por eso los estamos invitando a que nos sumemos a este proceso de ordenar nuestro territorio y superar el desordenamiento en el que estamos. Este capítulo de medio ambiente es un llamado a la reflexión como sociedad. Decíamos que si el cambio climático era mito o realidad. Creo que es muy evidente y tendría que ser uno muy obtuso para no darse cuenta de los cambios tan drásticos que ha tenido, por ejemplo, el caño Agua Clara, donde zonas donde uno iba a bañarse, donde uno iba, habían unos charcos preciosos donde uno podía ver incluso todavía peces, o ya no se ve. El uso inadecuado de, por ejemplo, la actividad pesquera ha generado serios daños. Entonces creo que son evidentes los cambios y cada vez va a ser mucho más difícil tratar de mitigar los daños ecológicos que hemos realizado. Y si no actuamos ahora, no hay futuro, ni para nuestros hijos, ni mucho menos para los hijos de nuestros hijos. Así que lo llamamos, este es un llamado a ponernos la camiseta ya, por un control adecuado del medio ambiente, por un uso adecuado de los pocos recursos que ya empiezan a escasear, y un llamado a la comunidad para que tomemos conciencia de que efectivamente el cambio climático sí existe. Es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene este